al estudiar el interior de la Tierra, pues se han elaborado dos modelos que son complementarios, no es que uno excluya al otro. ¿Qué es un modelo en ciencia? Pues un modelo es un intento de explicar cómo es algo, bien con dibujos, o bien con dibujos y texto, o bien con todo, ¿de acuerdo? Eso le llamamos un modelo. Entonces tenemos el modelo estático o geoquímico, ¿de acuerdo? Y el modelo dinámico. Bien, el modelo estático digamos que es el clásico, que divide el interior de la Tierra en corteza, manto y núcleo. Y a su vez la corteza se divide en corteza continental bajo los continentes, corteza oceánica, sería toda esta parte así de un colorcito como gris, bajo los océanos. Luego tenemos el manto, con un manto superior y un manto inferior, y una zona transicional que puede haber o no, según los autores. Y luego el núcleo, con un núcleo externo líquido, fundido, y un núcleo interno sólido. ¿De acuerdo? Y las discontinuidades. La discontinuidad de Morovicic, que separa corteza de manto. La discontinuidad de Gutenberg, borrar eso de Witcher, lo tenía que haber borrado yo. Discontinuidad de Gutenberg, que separa manto de núcleo. Y la discontinuidad de Lehmann, que separa núcleo externo de núcleo interno, con sus profundidades. ¿De acuerdo? La discontinuidad de Morovicic entre 6 y 70 kilómetros. La discontinuidad de Gutenberg 2.900 kilómetros y la discontinuidad de Lehmann 5.120 kilómetros. Este ahora veremos por qué pone ahí los 4.800. Y luego tenemos el modelo dinámico. ¿Qué ocurre? Que el modelo geoquímico, el modelo estático, no nos sirve para explicar la dinámica de la Tierra, por qué los continentes se mueven, por qué hay montañas. Entonces, estudiando el interior de la Tierra con las ondas sísmicas, porque no hay otra forma, y todos los métodos indirectos, pues se llega a la conclusión de que la corteza, que sigue estando del mismo colorcito, y una parte del manto forman una unidad rígida que se llama litosfera. Pero esto sigue siendo corteza y esto sigue siendo manto, se le llama manto litosférico. Por debajo tenemos el resto del manto, que se le llama mesosfera o simplemente manto. Vale, pues nosotros lo dejamos en mesosfera, con una zona que no está muy clara que esté ahí, no se sabe muy bien los kilómetros, de material semiplástico, es decir, material que no es ni sólido ni líquido, está ahí en un estado que le han llamado astenosfera, pero que muchos autores dicen que no existe como tal. Luego lo veremos un poquito más adelante con lo que nos pone el libro. Y luego tenemos el núcleo externo y el núcleo interno, que se le llama endosfera. Y muy importante, lo veremos ahora también con los esquemitas del libro, lo que se llama el nivel de doble prima o la capa de doble prima, que está entre el manto y el núcleo. Veremos la importancia que tiene esto. Entonces, ¿qué hay que estudiar? Este esquema hay que estudiarlo muy bien porque es francamente la mayor parte del tema. Del modelo geoquímico hay que estudiar la discontinuidad y las capas, sus profundidades, el comportamiento de las ondas en cada capa, las que están en estado líquido, las que están en estado sólido. Del modelo dinámico hay que estudiar el nombre de las capas, dónde están situadas, y muy importante, la equivalencia entre los dos modelos. Esto que no se nos olvide, a qué equivale litosfera, a qué equivale de corteza y manto, etcétera, etcétera. Y del libro hay que estudiar la composición química de cada capa. ¿De acuerdo? ¿Nos queda esto claro? Bueno, pues recordad, este modelo es prácticamente el 50% de esta primera parte del tema. Por lo tanto, estar muy atentos a ella. Bueno, y seguimos con lo que viene en el libro, lo que hemos dicho, de aquí estudiar la composición, sobre todo. Nos olvidamos un poquito de lo que nos habla de manto, núcleo, etcétera, porque ya digo, todo esto está en continua revisión y bueno, nosotros nos hemos ido, digamos, en vez de a la ultimísima versión, a la penúltima versión de cómo es el interior de la Tierra, que es la que se nos exige y está más claro que todo esto que os pone aquí.
pero desde luego la composición de que está formada cada capa y todas esas cosas, pues tenemos que seguir estudiándola, ¿eh? Y recordamos, muy importante, el núcleo interno sólido, el núcleo externo líquido, ¿eh? Eso también es fundamental, junto con todo lo que os he dicho, ¿eh? Bien, en el tema siguiente, en la parte siguiente del tema, pues veremos lo de litosfera continental, litosfera oceánica y algunas cosas que hay que ver, que eso lo veremos en la dinámica litosférica, al estudiar la tectónica de placas. Bueno, como os decía anteriormente, muy importante, lo que se ha llamado en el modelo dinámico la capa de doble prima. No sé por qué le han puesto este nombre tan feo, pero bueno, esta capa se encuentra en el interior del núcleo. Veis que aquí los esquemas ya no son todos uniformes y tal. ¿Por qué? Pues porque se ha comprobado que en el núcleo existen corrientes de material, existen zonas más frías, zonas más cálidas, y el material fluye aún siendo sólido, ¿eh? El manto es sólido, pero el material se va moviendo, ¿eh? Esto parece un poco difícil de entender, pero bueno, como hay muchas presiones y y grandes temperaturas, pues se ve esto. Y en el fondo del manto, donde hace frontera con el núcleo, existe una capa de entre 100 y 400 kilómetros de grosor, donde se van acumulando los residuos que van cayendo desde las zonas más frías. Estos residuos se vuelven a calentar y pueden subir en forma de lava, de magma, mejor dicho, hasta la superficie, dando lugar a lo que se llama un penacho térmico. Bien, esta es, digamos, la zona de intercambio de energía entre el núcleo y el manto. Lo que ocurre aquí abajo en la capa de doble prima es lo que hace que se muevan los continentes, que surjan montañas, que haya volcanes, que hayan terremotos. Entonces es muy importante el estudio de esta capa para comprender lo que ocurre aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces por eso esta capa es tan importante. Luego hablaremos de las corrientes de convección y todas estas cosas. Bueno, nos habla aquí un poquito, pues, que se produce este intercambio de calor entre núcleo y manto, etcétera, etcétera. Lo leéis un poquito y no vemos más. Y ya a partir del punto 6.3, las capas fluidas. Bueno, pues esto es interesante que lo leáis, ya se ha dado en otros cursos, pero no entra, no está en los estándares, por lo tanto no entra. ¿De acuerdo? Recapitulamos, vamos a ver cuál es lo más importante del tema que hemos visto y la guía que tenéis que llevar. En primer lugar, cómo se ha formado la Tierra y cómo se formaron sus capas. Recordar, Tierra se forma una bola de magmas, las partes sólidas se van hacia el interior, las partes más densas se van hacia el interior, las menos densas hacia el exterior. Cómo se estudia el interior de la Tierra, con los métodos directos y con los métodos directos. Y sobre todo el método sísmico, es el que tenemos que estudiar. ¿De acuerdo? El comportamiento de las ondas sísmicas por el interior de la Tierra, ondas P, ondas S. ¿Y qué se obtiene de estos estudios? Pues por un lado el modelo geoquímico del interior de la Tierra, con sus capas, corteza, manto y núcleo, la corteza continental y la corteza oceánica, el manto superior, manto inferior, el núcleo externo, el núcleo interno, y las discontinuidades, importantísimo. ¿Qué son las discontinuidades? Esas zonas, esas superficies entre las distintas capas donde las ondas sísmicas cambian de dirección y cambian de velocidad. Hay que ver ya junto con el libro, el esquema que tenéis, que tendréis en la página del aula virtual, y el libro vuestro. Hay que estudiar la profundidad de cada una, la composición y el comportamiento de las ondas sísmicas. Otro que se obtiene es el modelo dinámico del interior de la Tierra.
repito, son dos modelos para explicar el interior de la Tierra y son complementarios, uno no excluye al otro. El modelo dinámico nos va a permitir explicar lo que vamos a ver en la segunda parte del tema. Por qué hay terremotos, por qué se mueven los continentes, por qué se producen montañas o se forman montañas, etcétera, etcétera. En el modelo del interior de la Tierra, pues estudiamos las diferentes capas, la litosfera, la astenosfera, que vuelvo a repetir, no está en el esquemita porque hay muchos autores que la niegan. Yo creo que no existe por lo que voy leyendo. La mesosfera, que nadie le llama mesosfera, todo el mundo le llama manto sublitosférico. Y la endosfera, que en todos sitios le llaman núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, pues tendríamos que hablar de litosfera, formada por una parte formada por toda la corteza y una parte del manto, manto sublitosférico y núcleo. ¿De acuerdo? Y importantísimo, la capa de doble prima, la capa de intercambio de calor entre el manto y el núcleo, donde se van acumulando los materiales más fríos que caen de las capas altas del manto y allí se vuelven a calentar y vuelven a ascender, y lo que ocurre en esa capa, repetimos, es tiene como consecuencia toda la dinámica de la Tierra, que lo veremos en la segunda parte de este tema. Bueno, y con esto terminamos esta primera parte y espero que este vídeo pues os sirva y con todo lo que vamos a ver en clase pues podamos sacar este tema adelante.